Voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, como les decía, el tema que nos ocupa el día de hoy es un tema bien interesante, no solamente para reumatólogos, para nefrólogos, sino para todas las especialidades afines que tratan a esta patología tan heterogénea que es el lupus eritematoso sistémico. Vamos a hablar sobre podocitopatía lúpica. Desde hace tiempo nosotros siempre hemos comentado de que hablar de podocitopatía lúpica es un poco complejo porque a veces no lo tenemos como bien definido en la cabeza, en quién sospechar y en quién no. Y aún teniéndolo definido en la cabeza, a veces no sabemos o no tenemos las herramientas necesarias para poder demostrarlo porque no en todos los casos se hacen las biopsias de la manera adecuada como tienen que hacerse para que se pueda determinar. Entonces, este es el esquema que vamos a tener en la presentación. Primero vamos a hacer una descripción del podocito, luego vamos a hablar un poco del rol que tiene esta célula en la nefritis lúpica, los criterios para plantear la podocitopatía lúpica, vamos a hablar un poco de la clínica, la serología, la morfología de esa podocitopatía lúpica desde el punto de vista histológico, y el tratamiento. Por supuesto, el tratamiento, hablar de tratamiento sería muy amplio, sin embargo, yo hice un resumen para que tratar de llevar los puntos más importantes que con los que nos tenemos que quedar en esta conferencia de hoy. Como vemos en esta lámina, en esta hermosa foto, vemos a un glomérulo con toda su estructura, un glomérulo normal. Vamos a ver al mesangio, vamos a ver a los capilares, vamos a ver el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman, y vamos a ver a las células que nos ocupan hoy, que son los podocitos. Como conocemos, teóricamente los podocitos se encuentran rodeando a todos los capilares y, por supuesto, a las células endoteliales y la membrana basal glomerular, que es lo que conforman esa estructura. Vamos a ver un poquito en detalle, fíjense esta foto también hermosísima de microscopía electrónica de una corteza renal, en donde vemos dos glomérulos en su cápsula de Bowman, y vamos a ver que en este espacio de arriba podemos ver donde dice BC, una cápsula de Bowman que está desnuda, que está descubierta, probablemente porque en el proceso de corte removieron al glomérulo que estaba allí. Y vamos a ver también en forma transversal cortados algunos túbulos, y imagínense que yo voy a hacer una ampliación de este glomérulo y me traslado para acá, para esta lámina. Me traslado para acá. Y aquí estoy viendo esta célula que tiene forma de pulpo con sus tentáculos. Digamos que el cuerpo del pulpo vendría a representar lo que es el cuerpo del podocito. Es una célula que en esa parte tiene un núcleo, tiene muchísimas organelas, una célula bastante activa, a diferencia de como se pensaba antes. Tiene un aparato de Golgi bien desarrollado, tiene una alta actividad mitótica cuando se ve afectado o se ve comprometido por algún daño. Y como ven, esos tentáculos serían lo que se llaman los procesos primarios, o también le dicen los brazos del podocito. Esos brazos del podocito terminan en unos procesos finales que se llaman pedicelos, o también se le dicen pies interdigitados. Esos pies interdigitados están formados o recubiertos por un glicocálix, y ese glicocálix tiene una carga negativa neta bien importante que hace que entre ellos los pedicelos se repelan y no puedan estar juntos. Entonces eso crea que cuando se vayan a unir al capilar, se va a ver que va a dejar un espacio o una fenestra o como un espacio interdigitado conocido como ranura o hendidura de diafragma o diafragma de ranura. Entonces, eso es muy característico. Esto, por supuesto, con una microscopía electrónica, ven qué hermoso se ve la foto, muy fácil de apreciar. Aquí vemos el proceso de maduración por el cual pasan los podocitos. Vemos que al inicio tienen muchas uniones interdigitales hasta que al final solamente quedan unidos nada más por la parte de abajo, es decir, la parte que va a ir a la membrana basal glomerular. Aquí vemos el detalle del proceso primario o del brazo. Fíjense en la estructura del citoesqueleto que tiene ese brazo, en donde hay microtúbulos, hay filamentos intermedios que le dan la estabilidad, y al final terminamos en unos procesos finales, que son los pedicelos, y esos pedicelos tienen esto que vemos aquí en la parte C, que es actina. Tienen una distribución de actina central y una distribución de actina lateral. Esa distribución de actina está hecha de una manera tan particular que puede el podocito adaptarse perfectamente, mantenerse adherido, además a través de las moléculas de adhesión que tienen las células hacia la membrana basal glomerular, y también mantienen algunas uniones interdigitales, es decir, entre ellos.
pero esto sería lo que es la hendidura, la ranura. Ahora, ¿qué pasa cuando ese podocito es afectado, es por alguna noxa, que ya vamos a ver más adelante qué puede ser en el caso del lupus, ¿verdad? Va a pasar que esa actina se rompe, se desmorona, porque toda la maquinaria que hay efectiva para que ella se produzca ese citoesqueleto y se mantenga estable, se pierde y entonces se ve lo que se llaman esto, que son las alfombras de actina, en donde ya hay pérdida del citoesqueleto y de la estructura normal. Entonces, vamos a ver aquí, en otra microscopía electrónica hermosísima también, vemos, para ponerlo en contexto, eso sería el espacio de Bowman. Para acá tendríamos, que no las tenemos representadas aquí, pero tendríamos a las células parietales del epitelio de la cápsula de Bowman. Para acá tenemos a esos pedicelos, que los tenemos cortaditos con su hendidura en el centro, su ranura. Esta es la membrana basal glomerular. Y aquí tenemos a las células endoteliales. Recuérdense que este endotelio es fenestrado. Para acá tendríamos a la luz del capilar. Por eso no vemos tantas células apiladas, porque acuérdense que el epitelio, primero las células endoteliales tienen uniones intercelulares, pero no están tan apiñadas porque es un endotelio, y además ellas tienen esa capacidad de que tienen algunos espacios libres porque son fenestrados. Es la particularidad por las funciones estructurales que tiene este glomérulo renal. Bien, entonces esta es la estructura final. Aquí vemos al podocito con sus procesos primarios, sus pedicelos, rodeando a ese capilar glomerular. Sin embargo, el podocito no es solamente la estructura macro, sino que también es una célula que, como les dije, es bastante activa. Y bien interesante porque ella no solamente interactúa desde el punto de vista de la inmunidad innata, sino también desde el punto de vista de la inmunidad adaptativa, como lo hacen en realidad la mayoría de las células que tienen un rol fundamental en las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, vemos que tienen unos receptores de inmunidad innata, como los receptores TOL, tiene receptores de TLR4, TLR8, que son receptores muy importantes en el desarrollo de la respuesta inicial en el sistema inmune innato. Tenemos también receptores para reconocer patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daño también, para reconocer quimioquinas, para provocar endocitosis de partículas en ese mismo momento, pero también fíjense que tiene receptores FC, que son bien importantes, porque eso quiere decir que reconoce inmunocomplejos circulantes. Tiene también tiene moléculas expresadas, moléculas para la coestimulación. Recordemos que estas moléculas de la coestimulación ayudan a dar al linfocito T la segunda señal para activarlo. Tiene también moléculas de complejo de mayor histocompatibilidad clase 1, clase 2, y esto permite pues que ella sea una célula, pueda comportarse en algún momento como una célula presentadora de antígeno, que en efecto lo hace. Entonces, ¿cuál sería la noxa inicial que está generando el problema por el cual el podocito se vuelve reactivo? Bueno, nosotros podemos elucubrar varias razones, ya vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene este podocito en la nefritis lúpica? Primero, lo que vamos a ver central es que ocurre un borramiento, se pierde lo que es la estructura de los pedicelos, porque hay una desorganización del citoesqueleto de actina, bien sea por un daño propio de la célula, directo, por noxa cercana. Segundo, porque la maquinaria que ayuda a formar al citoesqueleto se pierde. Y tercero, porque la célula también pasa por un proceso de autofagia. La autofagia es un proceso en donde la célula, cuando se ve ante alguna noxa, trata de obtener energía como sea y sacrifica algunas organelas. Y a pesar de que los pedicelos y los procesos primarios no tienen tantas organelas, igual se ven afectados por este proceso. También van a perder marcadores específicos, por ejemplo, UCHL1, que es una ubiquitina, y este marcador que está muy sobreexpresado cuando la noxa está comenzando, pues al final ya vemos que se pierde. Eso quiere decir que la afectación del podocito puede llegar a ser bastante catastrófica. Hay finalmente un desprendimiento celular, es decir, el podocito se despega de lo que es la membrana basal glomerular. Como les dije, actúa también como una célula presentadora de antígeno gracias a esa particularidad que tiene de unirse, de tener receptores FC y que se unen inmunocomplejos, y eso llama a más actividad inmunológica. Va a tener también expresión de CD80, que son moléculas coestimulatorias. También va a producir interleuquina 1 beta y interleuquina 18 a través de la vía de NALP3, que es una vía también de inmunidad innata. Favorece la activación de las células parietales, que recuerden que son las células que están en la cápsula de Bowman.
por la vía de las YAC quinasas, produciendo interleuquina 6. Y fíjense que esto es bien interesante porque el podocito, una vez que se despega y que comienza a tener contacto con las células parietales, no solamente es capaz de formar sinequias, sino también esas famosas semilunas, y las famosas semilunas que sabemos el pronóstico ominoso que tienen cuando las vemos desde el punto de vista histológico, lo que representa para nosotros ver semilunas celulares e inclusive sinequias. Entonces, aquí vemos que el concepto de podocitopatía lúpica, según la Sociedad de Patología Renal y de Nefrología, la Sociedad Internacional de Patología Renal y Nefrología, la definen al microscopio de luz como puede ser que tenga un patrón glomerular normal, puede ser que tenga una proliferación mesangial, puede ser que tenga una glomerulosclerosis focal y segmentaria o una enfermedad a cambios mínimos. En inmunofluorescencia no debe haber depósitos subendoteliales o subepiteliales, pero podemos ver depósitos en el mesangio. El mesangio no es excluyente. Y a la microscopía electrónica vamos a ver que se pierde, están borrados los pedicelos. No se distinguen. Bien. Seguimos ahora con los criterios para plantear podocitopatía lúpica. Ya tenemos más o menos una idea, pero vamos a describirlo. Pues esto definitivamente es una nueva forma de nefritis lúpica, de reciente clasificación, como la acabamos de ver, que está caracterizada por 3 características fundamentales. Primero, que puede estar en enfermedad de cambios mínimos, puede estar en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, puede estar también en proliferación mesangial, y que lo característico es que no tenga depósitos subepiteliales o subendoteliales. Esa es una de las cosas que lo va a determinar. Aquí vemos los criterios propuestos por Hu y colaboradores, que tienen 4 dominios, uno clínico, uno de microscopio de luz, otro de inmunofluorescencia y en microscopía electrónica. A nivel clínico, por supuesto, para plantear podocitopatía lúpica, el individuo tiene que tener diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, con un síndrome nefrótico con proteinuria pues en rango nefrótico, frecuentemente acompañada de insuficiencia renal aguda, y que no tenga una historia de haber consumido AINES o algún medicamento nefrotóxico previo al inicio de los síntomas. Además, también en el microscopio de luz vamos a ver varios patrones. Podemos ver fundamentalmente 3 patrones. Enfermedad de cambios mínimos, podemos ver proliferación mesangial o glomerulosclerosis focal y segmentaria, sin depósitos subepiteliales o subendoteliales, excluyendo las sinequias glomerulares que se ven en la nefritis lúpica proliferativa. En la inmunofluorescencia va a haber ausencia de depósitos inmunes en el capilar, con o sin inmunoglobulina y complemento, el depósito de complemento en el área del mesangio. Es decir, que en el mesangio puede haber esos depósitos, pero esos depósitos no pueden estar ubicados ni subepitelial ni subendotelial. Y al microscopio de luz electrónica vamos a ver que tiene que haber un borramiento de esos pedicelos de más del 50%, pero lo que típicamente ocurre es que, como vimos, se despegan más del 70%, se pierden, no se ven. Y vamos a ver que no se ven depósitos subepiteliales o subendoteliales. Bien, vamos a hablar un poco ahora de la clínica, la serología y la morfología de la podocitopatía lúpica. En cuanto a aspectos clínicos, revisando varias series, tenemos que en un consenso general no hay diferencias en cuanto a la edad de inicio o el sexo. Sin embargo, me llamó la atención un trabajo que revisé en donde decía que era más frecuente en mujeres jóvenes, pero en realidad si nos ponemos a ver, todas las pacientes con lupus, la mayoría son mujeres en edad joven, o es una enfermedad de inicio temprano en la mujer, así que puede que es un dato que no nos ayude mucho. Se va a ver síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico generalmente es un marcador bastante de alarma que nos debe de hacer pensar en una podocitopatía lúpica, pero entonces uno piensa también en las formas proliferativas, como la clase 3 y clase 4, siempre cursan la mayoría con síndrome nefrótico. Entonces, bueno, como que plantearlo es un poco complejo, porque fíjense que además se presenta con varias manifestaciones extrarrenales, igual como se puede presentar cualquier otra clase de nefritis lúpica. Aquí las manifestaciones que más se encontraron relacionadas con la aparición de podocitopatía lúpica fueron el compromiso hematológico, casi en 2/3 de los pacientes, rash malar en la mitad de los pacientes, artritis en 1/3 de los pacientes, y otras manifestaciones importantes fueron serositis, alopecia, fotosensibilidad y fenómeno de Raynaud.
Fíjense que llama la atención el rash malar y la fotosensibilidad, porque generalmente las personas que tienen fotosensibilidad y rash malar son altamente productoras de inmunocomplejos. Y ese es uno de los puntos primarios, fundamentales, por lo cual el podocito comienza a ser afectado. Un dato importante clínico para nosotros es esto de la hipertensión infrecuente, porque es muy frecuente que nosotros veamos en las clases proliferativas puras sin podocitopatía lúpica que tengamos hipertensión, es muy frecuente. Y más cuando hay una falla renal aguda. Entonces, cuando nosotros estamos en el contexto de un paciente que tenga un síndrome nefrótico con falla renal aguda, pero que no esté hipertenso, oye, nos tiene que hacer pensar bastante en la posibilidad que se pueda tratar de una podocitopatía lúpica desde el punto de vista clínico. Ahora, pocos casos son aquellos pacientes que solamente tienen como marcador serológico un ANA positivo y que no tienen ninguna manifestación extrarrenal, sino solamente síndrome nefrótico y la proteinuria masiva. Un hallazgo importante en un trabajo que revisé mencionaba que algo desde el punto de vista clínico que nos puede ayudar o que nos puede orientar es el inicio súbito del cuadro, prácticamente lo que uno llamaría como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y que hay una proteinuria masiva que prácticamente es refractaria, salvo que aquí no se ve tan frecuente la hipertensión. Y que la proteinuria es masiva. Entonces, cuando estemos en presencia de una proteinuria masiva, claro, cuando tengamos algunos datos muy evidentes será fácil reconocerlo, pero en otros yo creo, a mi modo de ver, que no es tan fácil. En cuanto a los datos serológicos, vamos a tener que el 100% de los pacientes tienen ANA positivo. Sabemos que este es un criterio obligatorio para clasificar ahora al lupus. Los pacientes tenían anti-DNA positivo en un alto porcentaje. Nosotros más o menos vemos que el porcentaje de ANA, de anti-DNA positivo en una cohorte normal del lupus puede ir entre 30, 40%, hasta subir un poquito más dependiendo de la técnica, pero casi nunca pasa del 60, 70%. Entonces, que tengamos una entidad en donde hay un alto porcentaje de ANA y junto con anti-DNA positivo es llamativo. Además que también yo pienso que puede ser un factor confusor porque normalmente en la clase 3 nosotros podemos ver que hay bastante presencia de anti-DNA también positivo. Un tercio de los pacientes tuvo anticuerpos anticardiolipina positivo y presentó hipocomplementemia, que también es algo que frecuentemente acompaña cuando tenemos presente anti-DNA, porque justamente lo que marca eso es que hay presencia de inmunocomplejos circulantes en gran cantidad, que hay anti-DNA de doble cadena positivo y que tenemos consumo de complementos. Los patrones histológicos que vamos a tener más frecuentes son una enfermedad a cambios mínimos, una proliferación mesangial o una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Aquí podemos ver algunas imágenes. Fíjense, esta es una enfermedad a cambios mínimos, prácticamente unos mínimos cambios a nivel de glomérulo incipientes. Aquí una proliferación marcada en el mesangio, pero también no tan significativa. Aquí ya vemos una glomerulosclerosis focal y segmentaria y vemos que algunas de esas estructuras del glomérulo están contactando con la cápsula de Bowman y formando sinequias. ¿Ve? Ya probablemente se trate del podocito que entró en contacto con las células epiteliales parietales. Vemos también que el podocito, dando muestra, fe de que su actividad es bastante alta cuando se encuentra esta noxa, vemos su capacidad mitótica, aquí en esta primera lámina, vemos cómo se hace polinucleada, como en esta otra imagen vemos que hay una degeneración hialina, y vemos también una célula aquí que está binucleada, es decir, con altos cambios reactivos a esa noxa que se le presenta. Aquí en esta imagen vemos al endotelio, tenemos en amarillo al podocito. Fíjense que, claro, con los pedicelios y los procesos vamos a ver que cuando hacemos el corte vamos a ver algunos espacios vacíos, pero vemos que todo está contactando con la membrana basal glomerular. De este lado tendríamos lo que son las células epiteliales parietales de la cápsula de Bowman. Vamos a ver que aquí hay de este lado el despegamiento de ese podocito por la noxa y se desprende. Y ese desprendimiento es lo que se define como el borramiento y es lo que se describe en la biopsia. Aquí lo vamos a ver, pero desde otro punto de vista. Fíjense, ubíquense aquí abajo, tenemos a las células epiteliales parietales de la cápsula de Bowman. Aquí arriba tenemos a la luz del capilar. En rojo tenemos a las células endoteliales. En rosado tenemos a la membrana basal glomerular. Y este que está aquí es un podocito.
Bueno, en este caso sería un pedacito del podocito porque estaríamos hablando de aquí arriba de los pedicelios, de los pedicelios. Vemos que lo que les comentaba, ¿cuál es ese evento inicial que se cree en el lupus que ocasiona el evento disparador para que el podocito empiece a reaccionar? Bueno, primero el podocito es una célula que se adapta bastante bien a los cambios de presión físicos que ocurren en el capilar y esos cambios físicos, que son los fisiológicos soportables, el podocito se va adaptando y mantiene su forma sin verse afectado su citoesqueleto ni las sustancias que produce, ni su estructura ni su funcionamiento. Cuando ya empieza a haber cierta cantidad de sustancias acumuladas en el capilar, que cambia no solamente el volumen, sino la presión, es decir, existen cambios físicos y además empiezan a aparecer sustancias como inmunocomplejos, que recuerden que son complejos autoinmunes. Esos inmunocomplejos con depósito de complemento, algunos de ellos atraviesan y al ser pasado y estar en contacto con el podocito, a través de esos receptores FC comienza una actividad que va a ir en la producción de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, va a producirse interleuquina 6, interleuquina 18, pero también se va a ver afectado todo el aparato que mantiene el citoesqueleto del podocito y va a favorecer a lo que es el despegamiento de este podocito de esa membrana basal glomerular. Al final, todas estas citoquinas proinflamatorias van a favorecer que la célula epitelial parietal se active y favorecer lo que son las sinequias entre estas dos estructuras. Por supuesto, perdiéndose el espacio de Bowman, un espacio importante para la realización de funciones vitales, estructurales, funcionales de este glomérulo. Y finalmente vamos a hablar un poco del tratamiento. Con respecto al tratamiento, tenemos, como siempre, pues tenemos que utilizar algo que frene esa respuesta inmunológica disparada. En este caso, lo hacemos rápido con los esteroides. Lo único que los esteroides se utilizan aquí de manera prolongada. Se habla de que se utilizan en una dosis entre 30 y 60 miligramos de prednisona o su equivalente. No se habla de pulsos, pero pues la lógica diría que todos utilizaríamos pulsos para un efecto inmediato certero inicial. Y el tiempo en que se habla que se debe utilizar es por 12 semanas o 2 semanas después de la remisión. Esto dicho así a ciegas suena un poco descabellado para los que tratamos esta enfermedad porque sabemos el impacto negativo que tienen los esteroides en los pacientes. Sin embargo, es lo que está descrito, es la evidencia que tenemos hasta ahora, no significa que sea la certera, pero es la evidencia que hay. Y se aconseja que luego se deje un mantenimiento de esteroide de 10 miligramos, que ya sabemos, según las guías de tratamiento de lupus, no deberíamos tratar de utilizar dosis que sobrepasen los 7.5 miligramos al día y preferentemente 5 miligramos al día. También se utilizan inmunosupresores. Los inmunosupresores que se han utilizado han sido ciclofosfamida, tacrolimus, micofenolato, glucósidos de tripterigium, que tiene componentes de triptólide, azatioprina, leflunomida, y estos medicamentos, la utilidad que tienen en realidad no han sido contundentes sobre los esteroides. La evidencia que hay es que los usemos o no en presencia de podocitopatía lúpica, igual la remisión va a ser por encima del 90%. El problema no es alcanzar la remisión, el problema es la recaída, que las recaídas son altas. Más del 50% de los pacientes recae, pero se vio que los pacientes que utilizaron inmunosupresores recayeron menos. Eso quiere decir que en una forma estadísticamente significativa, 8 semanas versus 4 semanas, lo cual pues no es que es un margen tan amplio, pero nos da a nosotros la tranquilidad de que no tengamos que usar esteroides por tanto tiempo prolongado. La experiencia que hay con respecto a medicamentos biológicos, con respecto a ellos solamente hay revisión del rituximab como promisorio, no para tratamiento, pero sí para prevención, lo cual tendría mucha lógica, porque ¿qué hace el rituximab? El rituximab lo que hace es bloquear el linfocito B y con lo cual no vamos a tener producción de anticuerpos. Si no hay anticuerpos, entonces no se van a formar esos inmunocomplejos. Y esos inmunocomplejos son los que ocasionan la anoxia inicial. Así que tendría lógica utilizarlo de mantenimiento y por lo menos nos estaría evitando el mayor dolor de cabeza de la podocitopatía lúpica, que no es alcanzar la remisión, sino evitar las recaídas.
Hay un rol, y por allí se han ido muchos los estudios últimamente, hay bastantes trabajos al respecto, sobre el papel que tenemos de tener un rol terapéutico sobre lo que se afecta, que sería en este caso el citoesqueleto especialmente de los pedicelos, es decir, el componente de actina, la polimerización de la actina. Entonces, esta molécula, Ringo BIST23, estabiliza a esta molécula que se llama dinamina, que es una proteína, que es capaz de estabilizar para que se siga polimerizando la actina y así evitemos que se destruya ese citoesqueleto y evitemos, por supuesto, que se desintegre, que se despegue el pedicelo de esa membrana basal glomerular. Sin embargo, a pesar de que los comentarios de los autores es que traten de utilizarse estos medicamentos en vez de los esteroides y así ahorrar esteroides en estos pacientes, yo creo que en realidad eso es un problema que el reponer el citoesqueleto no nos afectaría tanto al tratamiento inicial, sino que más bien sería para evitar un daño estructural posterior y ese daño estructural posterior no vaya a permitir que cuando venga una nueva noxa el problema sea peor porque no tenemos un sustrato basal bueno. De modo que, bueno, yo creo que en esto estamos todavía en verde. Nos hace falta muchísimo para avanzar con esto, primero porque es una entidad que está recientemente conocida, recientemente identificada. Entonces, vamos a hablar un poco aquí de algunos aspectos importantes que nos deberíamos llevar, clave de esta conferencia, es que el podocito finalmente no hay dudas de que juega un rol clave en la patogénesis de la nefritis lúpica y que probablemente ese evento disparador va a estar dado en aquellos pacientes que tienen una gran alta cantidad de inmunocomplejos circulantes en sus capilares, pues en su sangre. La injuria del podocito puede conducir a una podocitopatía lúpica, ya quedó más que demostrado. Hay diferencias en la respuesta inmunológica, tantas diferencias hay como personas con lupus hay, porque no todo el lupus se debe a la misma causa, entonces dependerá de cuál sea. Cuando en algún momento logremos precisar los diferentes subtipos de lupus, pues a lo mejor también podamos ver quiénes son los más susceptibles a tener podocitopatía lúpica. Y la respuesta a los tratamientos biológicos inmunomoduladores es controversial, es decir, todavía es como si tuviéramos un retroceso porque estamos todavía en la fase donde el esteroide es lo mejor para ella todavía. Y eso quiere decir que, bueno, falta mucho por estudiar y, y mucho por dilucidar en relación a la podocitopatía lúpica. Pero yo quisiera dejar un mensaje final importante, es que debemos pensarla y hay ciertos elementos claves que nos obligan a pensarlo. Un paciente que debuta con síndrome nefrótico con manifestaciones extrarrenales predominantemente, que tenga una tensión arterial normal o discretamente elevada, que no sea esa hipertensión refractaria que estamos acostumbrados a ver en una clase proliferativa, y que el paciente, cuando le hagamos la biopsia, en el caso de que tenga una glomerulosclerosis focal y segmentaria, creo que va a ser más difícil, pero sí, en este contexto de un síndrome nefrótico con una proteinuria masiva, vemos que hay una enfermedad a cambios mínimos, o vemos que nada más una proliferación mesangial, creo que ese es el paciente clave para nosotros pensar en una podocitopatía lúpica y tratar de hablar con el patólogo para buscar los indicios en la inmunofluorescencia y, de ser posible, en la microscopía electrónica para que podamos llegar al diagnóstico y darle una intervención oportuna a estos pacientes. Bueno, hasta aquí. Me despido con esta hermosa foto. De verdad que me di un banquete con esta foto de los podocitos porque todas las microscopías electrónicas son hermosísimas. Con esto pues damos por finalizado